¿Cómo le dices a alguien que no le amas tanto como debería? ¿Cómo te lo dices a ti misma? Segunda parte final. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Tal vez parte de mi problema era ese: siempre había querido tener todo claro, todas las respuestas, todos los caminos marcados. Y cuando algo no salía como esperaba, me derrumbaba. Quizás Lucas tenía razón, quizás se trataba de aprender a vivir sin todas las certezas, sin la necesidad constante de que las cosas fueran perfectas. Nos quedamos en silencio un rato más, compartiendo la calidez del espacio. Cuando finalmente salimos de la librería, el sol ya se estaba poniendo. Caminamos juntos por las calles casi desiertas, con ese tipo de comodidad que solo se da cuando dos personas no necesitan llenar el silencio con palabras. Antes de despedirnos, Lucas me miró de manera diferente, más serio de lo que estaba acostumbrada a verlo. No tienes que decidir nada ahora, me dijo suavemente. Pero si alguna vez quieres hablar de lo que te trajo aquí, o simplemente compartir un momento tranquilo, estaré por aquí. Asentí, agradecida por su comprensión. Sabía que no estaba lista para abrirme del todo, pero era reconfortante saber que no tenía que hacerlo sola. Tal vez Lucas no era una distracción, como había pensado al principio, sino parte del proceso. Cuando regresé al hotel, me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero por primera vez, estaba empezando a aceptar que eso estaba bien. El viento que llegaba desde el mar traía consigo un aire de melancolía que parecía envolver todo el pequeño pueblo. Me desperté temprano esa mañana, con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. Miré por la ventana y vi las olas romper contra las rocas, el horizonte cubierto de nubes que auguraban lluvia. A pesar del clima, sentí la necesidad de salir, como si el día me estuviera llamando. Tomé mi abrigo y decidí caminar sin rumbo. No quería pensar demasiado, solo dejar que mis pies me guiaran. La vida aquí se sentía más sencilla, y cada día que pasaba, sentía que algo en mí iba cediendo, como una vieja herida que comenzaba a sanar. El ruido de mi vida anterior, de mi ruptura, de todo lo que había dejado atrás, se desvanecía poco a poco. Después de un rato, llegué a una colina desde donde se veía toda la costa. Me senté en la hierba, cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que el viento frío despejara mis pensamientos. En ese momento, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo, y por primera vez, no me preocupaba por el pasado ni por el futuro. Sabía que te encontraría aquí, dijo una voz suave detrás de mí. No necesitaba abrir los ojos para saber quién era. Lucas se sentó a mi lado sin decir más. Nos quedamos en silencio, escuchando las olas chocar contra las rocas en la distancia. Estaba agradecida por su compañía, por esa forma que tenía de estar presente sin invadir, de ofrecer un espacio seguro en el que podía ser yo misma, sin pretensiones. ¿Sabes?, dijo finalmente. Solía venir aquí cuando necesitaba pensar. Este lugar tiene algo que te hace sentir pequeño, pero en el buen sentido. Lo miré y vi en sus ojos la misma calma que siempre parecía llevar consigo. Había algo en el que me intrigaba, pero no quería adelantarme. Lo último que necesitaba era complicar las cosas. Aún así, no pude evitar sentirme curiosa. ¿Qué te trajo a este lugar?, le pregunté, recordando nuestra conversación en la librería. Hasta ese momento, nunca le había preguntado sobre su vida. Siempre habíamos hablado de mí, de lo que yo estaba atravesando, pero ahora sentía que quería saber más sobre él. Lucas suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía tiempo. Hace un par de años, estaba comprometido, dijo, sin mirarme directamente. Estaba convencido de que había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Hicimos planes, construimos sueños juntos, pero un día, todo se desmoronó. Ella decidió que quería otra vida, algo que yo no podía darle. Su voz era suave, pero podía sentir el dolor oculto tras sus palabras. No era fácil hablar de esas cosas, lo sabía bien. En su historia, veía el reflejo de la mía, aunque no exactamente igual, pero con las mismas heridas de abandono y desilusión. Así que me fui, continuó. Vendí todo lo que tenía y vine aquí, a este pequeño pueblo, buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Al principio, fue difícil, pero con el tiempo, encontré una forma de estar en paz con todo. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de contarme.
Su historia era tan parecida a la mía en muchos aspectos, pero también diferente. Había encontrado su camino hacia la tranquilidad, mientras que yo aún estaba buscando el mío. ¿Y lo has encontrado? Le pregunté, sabiendo que la respuesta no sería sencilla. He encontrado algo mejor que lo que buscaba, dijo con una leve sonrisa. He encontrado que no necesito tener todas las respuestas para estar bien. Y eso es suficiente por ahora. Nos quedamos allí, mirando el océano en silencio. Sus palabras resonaban en mi interior. No necesitaba todas las respuestas. Tal vez, al igual que él, lo que yo buscaba no era una solución definitiva, sino aprender a estar bien con la incertidumbre, con el hecho de que la vida a veces no sale como uno la planea. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso al pueblo, la lluvia comenzó a caer suavemente. No nos importó. Seguimos caminando bajo la lluvia, hablando de cosas triviales, de lugares que habíamos visitado, de libros que habíamos leído. Era fácil estar con él, sin expectativas ni presiones. Cuando llegamos al hotel, me detuve en la entrada, con la lluvia goteando por mi cabello. Lucas me miró, y por un momento, sentí una conexión entre nosotros que era más profunda de lo que había querido admitir. No era amor, al menos no aún, pero era algo más que simple amistad. Era una especie de entendimiento mutuo, como si ambos supiéramos que estábamos en el mismo camino de sanación, aunque en diferentes etapas. Gracias, le dije, sin saber muy bien por qué, pero sintiendo que era lo correcto. Lucas sonrió y asintió, antes de despedirse con un simple, nos vemos pronto. Sabía que lo vería de nuevo, pero también sabía que no debía apresurar nada. Este viaje seguía siendo para mí, y aunque él formaba parte de él ahora, no era el centro de mi historia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de mi habitación, sentí una calma que hacía mucho no experimentaba. No todo estaba resuelto, pero al menos había comenzado a aceptar que no tenía que estarlo. Y eso, por ahora, era suficiente. Los días en el pequeño pueblo costero comenzaron a fluir de una manera tan natural que, cuando me di cuenta, ya llevaba semanas allí. Me había acostumbrado a la rutina, caminatas matutinas, tardes en la librería, y, de vez en cuando, encuentros casuales con Lucas. Nuestras conversaciones eran siempre agradables, cómodas, como si ambos supiéramos que no había necesidad de apresurarse. Y aunque él seguía siendo una presencia constante, no podía evitar pensar en todo lo que dejé atrás. El recuerdo de mi antigua vida regresaba de vez en cuando, como una ráfaga de viento frío. Sobre todo, lo hacía en momentos de soledad, cuando estaba sentada en la habitación del hotel, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. Recordaba las promesas que hice, los planes que alguna vez parecieron inquebrantables. Recordaba a él, a quien una vez pensé que sería mi compañero para siempre. Pero ahora esos recuerdos se sentían distantes, como si pertenecieran a otra persona. Una tarde, mientras paseaba por el puerto, recibí un mensaje de Sofía. No había hablado con ella desde que llegué, y verla aparecer en la pantalla de mi teléfono me trajo una mezcla de alivio y nostalgia. ¿Cómo estás? Te extraño. ¿Cuándo vuelves? Sonreí al leer sus palabras. Sofía siempre había sido directa, sin rodeos, y sabía que me extrañaba, pero también que quería saber si estaba logrando lo que me propuse al venir aquí. Respondí rápidamente, asegurándole que estaba bien, que el viaje estaba siendo justo lo que necesitaba, pero también diciéndole que no sabía cuándo volvería. Y era cierto. Cada día sentía que me acercaba un poco más a una versión de mí misma que no había conocido antes, y no quería apresurar el regreso a mi antigua vida. Lucas me encontró sentada en un banco, mirando la pantalla de mi teléfono, perdida en mis pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó, con esa suavidad que había aprendido a esperar de él. Levanté la vista y le sonreí. Sí, solo pensando en casa. No quise decir más, pero él pareció entender lo que no estaba diciendo. Se sentó a mi lado, sin hablar durante unos minutos, y fue entonces cuando dijo algo que me sorprendió. A veces, escapar no es suficiente, dijo lentamente, como si midiera cada palabra. A veces, también hay que volver y enfrentarlo. Lo miré, intentando descifrar el significado de sus palabras. Lucas había estado en este lugar mucho más tiempo que yo, y había logrado encontrar su paz aquí. Pero lo que decía tenía un peso que no podía ignorar. Estaba sugiriendo que eventualmente tendría que regresar. ¿Que este escape, por más sanador que fuera, no sería permanente? ¿Y tú?, le pregunté,
sintiendo que tal vez él sabía algo que yo no. ¿Has vuelto? Lucas sonrió, pero esta vez, no fue una sonrisa completa. Había algo de tristeza en ella. Todavía no, confesó. Pero cada día pienso que, tal vez, es hora de hacerlo. Su respuesta me dejó inquieta. Si él, que parecía tener todo bajo control, aún no había encontrado el valor para regresar, ¿cómo podría yo hacerlo? Me quedé en silencio, mirando el mar, sintiendo que el lugar que hasta entonces había sido mi refugio ahora se sentía más como una pausa, un paréntesis en mi vida real. Y aunque todavía no estaba lista para volver, algo en mí sabía que Lucas tenía razón. No podía huir para siempre. Esa noche, en el hotel, me quedé despierta mucho más tarde de lo habitual, pensando en lo que significaría volver. Volver a la vida que dejé atrás, a las personas que conocía, a la rutina de siempre. ¿Era lo correcto? ¿Había algo allá para mí? Me debatía entre el deseo de quedarme en este limbo pacífico y la creciente sensación de que, eventualmente, tendría que enfrentarme a todo aquello de lo que había escapado. Pero, ¿cómo saber cuándo era el momento correcto? Los días pasaron, y aunque mi relación con Lucas seguía siendo cómoda, comencé a notar una leve tensión en el aire. No era algo que ninguno de los dos dijera, pero estaba allí, flotando entre nosotros. Era como si ambos supiéramos que este tiempo en el que compartíamos espacios y silencios estaba llegando a su fin. No necesariamente porque algo estuviera mal, sino porque había un entendimiento tácito de que ambos estábamos en caminos separados, buscando respuestas distintas. Una tarde, mientras estábamos sentados en la terraza de un pequeño café, Lucas rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Has pensado en volver? Me quedé callada por un momento. No esperaba que lo preguntara de manera tan directa, pero sabía que lo había estado considerando, aunque no quería admitirlo. A veces, respondí finalmente. Pero aún no estoy segura de si estoy lista. Lucas asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Nadie está realmente listo, dijo, mirando al horizonte. Pero llega un punto en que quedarse aquí ya no te sirve de nada. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez desde que llegué, sentí que tal vez estaba usando este lugar como un escudo, una forma de evitar enfrentarme a la realidad. Y aunque el proceso de sanar estaba en marcha, no podía esconderme aquí para siempre. Esa noche, decidí que era momento de enfrentar lo que había estado evitando. No se trataba de regresar de inmediato, pero sí de empezar a pensar en lo que significaba cerrar este capítulo y seguir adelante. Al día siguiente, me encontré nuevamente con Lucas. Había algo en la manera en que nos miramos que me confirmó que ambos sabíamos que este tiempo de calma compartida estaba llegando a su fin. Voy a volver, le dije, sin necesidad de más explicaciones. Lucas me miró en silencio por un momento, y luego sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo estaría bien. Lo sabías desde el principio, dijo suavemente. Solo necesitabas el tiempo para aceptarlo. Nos quedamos en silencio, observando el mar por última vez juntos. Había algo definitivo en ese momento, algo que marcaba el cierre de un ciclo. No sabía exactamente lo que me esperaba al regresar, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con la incertidumbre. El aire del pueblo costero se sentía más denso en los últimos días. Como si el tiempo que había pasado aquí, que antes me envolvía con calidez, comenzara a llenarse de despedidas silenciosas. Era como si las olas que rompían en la orilla también trajeran consigo la certeza de que mi estancia aquí estaba llegando a su fin. No había fijado una fecha exacta para regresar, pero la idea de hacerlo ya se había asentado en mi mente. No me aterraba tanto como lo había hecho antes. Al contrario, empezaba a imaginar cómo sería volver, encontrarme con Sofía, caminar por las calles familiares de la ciudad, enfrentar los recuerdos que había dejado atrás. No sería fácil, lo sabía, pero tampoco me sentía igual que antes. De alguna manera, el tiempo en este lugar había logrado lo que tanto necesitaba, darme el espacio para sentir sin que eso me ahogara. Lucas y yo seguimos viéndonos. Había algo extraño en esos últimos días, una especie de acuerdo silencioso entre ambos. Sabíamos que estábamos cerrando un capítulo, pero no sentíamos la necesidad de ponerle palabras. Él, con su calma y su capacidad de estar sin invadir, seguía siendo el ancla que me recordaba que estaba bien avanzar despacio. Una tarde, caminamos hasta el faro, un lugar que siempre había querido visitar pero que, por alguna razón, había postergado. El sendero era empinado,
pero la vista desde allí arriba prometía ser inolvidable. Cuando llegamos, me detuve a admirar el paisaje, el vasto mar frente a nosotros, el viento despeinando mi cabello, y ese sentimiento de inmensidad que siempre me dejaba sin palabras. Lucas se apoyó en la barandilla junto a mí, en silencio. Sabíamos que este era uno de los últimos momentos que compartiríamos aquí, y a pesar de que ninguno lo decía, sentíamos el peso de lo que significaba. «Es bonito, ¿verdad?», dije finalmente, rompiendo el silencio, pero sabiendo que no me refería solo al paisaje. «Muy bonito», respondió, pero al igual que yo, su comentario parecía ir más allá de lo que veíamos. Nos quedamos allí, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados. Era uno de esos momentos que sabía que guardaría en mi memoria para siempre, no solo por la belleza del lugar, sino por lo que representaba. Era el final de algo, pero también el comienzo de una nueva etapa. «Voy a extrañar este lugar», dije, más para mí que para él. Lucas no dijo nada por unos segundos, pero luego, como siempre, encontró las palabras justas. «A veces no se trata de los lugares, sino de las personas que encuentras en ellos», dijo, sin apartar la vista del horizonte. «Y de lo que aprendes sobre ti mismo mientras estás allí». Lo miré, y en su expresión tranquila encontré algo de consuelo. Tenía razón. Este lugar me había dado mucho más de lo que esperaba. Me había permitido encontrarme a mí misma, sin las presiones externas, sin las expectativas que me habían acompañado durante tanto tiempo. Y Lucas. Lucas había sido una parte fundamental de ese proceso, aunque no fuera algo que ninguno de los dos hubiera planeado. La despedida llegó más rápido de lo que esperaba. La noche antes de mi partida, nos encontramos en el mismo café donde habíamos compartido tantas conversaciones. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. Sabíamos que era la última vez que estaríamos juntos en ese lugar, y aunque no lo habíamos dicho explícitamente, ambos lo sentíamos. «Te vas mañana», dijo Lucas, no como una pregunta, sino como una afirmación. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar del todo. Había aprendido a querer este lugar, y a él, pero sabía que tenía que regresar. No podía quedarme atrapada en este limbo para siempre. «No sé qué va a pasar cuando vuelva», admití, rompiendo la barrera que había mantenido durante todo el tiempo que estuve aquí. «Tengo miedo de no estar lista. De que todo lo que he ganado aquí se pierda cuando vuelva a mi vida real». Lucas me miró fijamente, y por un momento, pensé que iba a decir algo para tranquilizarme. Pero en lugar de eso, simplemente tomó mi mano y la apretó con suavidad. «Lo que has ganado aquí no lo vas a perder», dijo, con una convicción que me sorprendió. «Te has encontrado a ti misma, y eso es algo que no se pierde solo porque cambias de lugar. Lo llevas contigo, a donde quiera que vayas». Sus palabras, simples pero cargadas de verdad, me hicieron sentir más ligera. Quizás tenía razón. Quizás el miedo que sentía no era por lo que podía perder, sino por lo que significaba regresar. Porque volver no era solo enfrentar mi vida anterior, era enfrentarme a mí misma, a la persona que había sido y a la que era ahora. Nos quedamos en silencio un rato más, saboreando los últimos momentos de esa calma compartida. Y cuando llegó la hora de despedirnos, lo hicimos sin promesas, sin palabras innecesarias. Sabíamos que este capítulo estaba cerrado, y que lo que habíamos compartido era suficiente. No necesitábamos más. A la mañana siguiente, mientras subía al tren que me llevaría de regreso, miré por la ventana una última vez, observando cómo el pequeño pueblo quedaba atrás. No sentía tristeza, sino una profunda gratitud. Había venido aquí buscando respuestas, y lo que encontré fue algo mucho más valioso. Encontré la fuerza en la incertidumbre, en la capacidad de seguir adelante sin necesitar tenerlo todo resuelto. Mientras el tren avanzaba, pensé en Lucas, en Sofía, en lo que me esperaba al regresar. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Había aprendido que la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas, y eso, lo llevaría conmigo a donde fuera. El tren avanzaba a través del paisaje, y las imágenes del pueblo costero se desvanecían lentamente en el horizonte. A medida que me acercaba a la ciudad, la emoción y la ansiedad comenzaban a mezclarse. Había pasado tanto tiempo en ese pequeño refugio, y ahora debía volver a enfrentar la realidad. Sabía que muchas cosas no habrían cambiado, pero yo sí.
Cuando llegué a la estación, el bullicio de la ciudad me abrumó. La gente corría en todas direcciones, y el ruido del tráfico era ensordecedor. Pero en medio de todo eso, encontré a Sofía esperándome. Su sonrisa brillante y su abrazo cálido me hicieron sentir que, a pesar de todo, estaba de vuelta en casa. «¿Te he echado tanto de menos?», exclamó, llevándome rápidamente a un pequeño café cercano. Pasamos las siguientes horas poniéndonos al día, riendo y compartiendo historias sobre lo que había sucedido mientras estuve fuera. Sofía estaba entusiasmada por escuchar sobre mi viaje y me preguntó si había conocido a alguien especial. Me reí nerviosamente y le conté sobre Lucas, omitiendo algunos detalles, pero resaltando lo importante que había sido para mi proceso de sanación. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que, a pesar de lo que había vivido, todavía había un vacío en mi corazón. Mi tiempo en el pueblo había sido valioso, pero al regresar, sentía que no estaba completamente lista para enfrentar lo que había dejado atrás. Y, aún más, temía que el encuentro con mis viejos amigos y la vida anterior me arrastrara de nuevo a la confusión y al dolor que había experimentado. Esa noche, mientras me acomodaba en mi antigua habitación, miré por la ventana, tratando de captar la esencia de lo que había regresado. Sin embargo, la familiaridad de las calles y los rostros conocidos me hacían sentir como si todo fuera una ilusión. La ciudad seguía en su ritmo frenético, pero yo me sentía fuera de lugar, como si hubiera cambiado más de lo que creía. Al día siguiente, decidí que necesitaba un tiempo a solas para asimilar todo. Caminar por el parque donde solía pasar mis días me ayudaría a reconectarme con mi antigua vida. Mientras caminaba, me di cuenta de que los recuerdos venían a mí en oleadas. La risa de Sofía, los momentos de ternura con mi expareja, las promesas que habíamos hecho juntos. Todo eso me seguía pesando. Pero, de repente, una figura familiar se cruzó en mi camino. Era él. Aquel que había dejado atrás sin saber que todavía llevaba una parte de mí. Mi expareja, Alejandro. Me miró con sorpresa y una mezcla de emociones que no supe descifrar. «No esperaba verte aquí», dijo, acercándose lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía cómo reaccionar, pero la verdad era que había soñado con este momento desde que me fui. Sin embargo, ahora que estaba frente a él, la mezcla de sentimientos me inundó: amor, tristeza, rencor, pero sobre todo, una sensación de cierre. «Hola», respondí, tratando de mantener la calma. «Estuve en un viaje». «Lo sé». Sofía me lo contó, interrumpió, su mirada fija en mí. «He estado pensando mucho en nosotros». Una parte de mí se emocionó ante esa afirmación, mientras que otra parte se preparaba para la lucha que podría surgir. Había esperado este momento, pero no estaba segura de que fuera a ser el reencuentro que siempre había deseado. «Yo también he estado pensando en nosotros», admití, sintiendo que mis defensas empezaban a bajar. «Pero he cambiado. No soy la misma que dejaste». «Y yo tampoco», respondió, su voz suave, pero con un peso detrás. «Me he dado cuenta de muchas cosas mientras estabas lejos. Nos perdimos, pero quiero intentar recuperar lo que teníamos». Su mirada estaba cargada de sinceridad, pero también de esperanza. Había una chispa de amor que nunca se había apagado del todo. Sin embargo, sabía que regresar a lo que una vez tuvimos significaba abrir viejas heridas y enfrentar un dolor que, de alguna manera, había aprendido a vivir sin él. En ese momento, la decisión que había tomado sobre regresar se complicó aún más. ¿Podía darme una segunda oportunidad? ¿Debería? Mi corazón estaba dividido, sintiendo la atracción por el pasado y la necesidad de seguir adelante con mi nueva vida. «No sé si estoy lista», le dije, mi voz temblando un poco. Me fui para encontrarme a mí misma, y ahora estoy tratando de entender lo que eso significa. Tal vez deberíamos dejarlo así, por ahora». Pero la expresión en su rostro cambió, como si estuviera a punto de aceptar mi decisión. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, un ruido detrás de nosotros interrumpió el momento. Era Sofía, quien se acercó emocionada, sin darse cuenta de la tensión en el aire. «Mira quiénes se han encontrado», exclamó, alzando la voz con su habitual entusiasmo. «Esto es perfecto. Deberíamos celebrar». Mis ojos se encontraron con los de Alejandro, y en ese instante, supe que había algo más en juego. No era solo mi decisión sobre el futuro, era una elección que afectaba a todos.
El hecho de que Sofía hubiera llegado en el momento más delicado me hizo sentir atrapada. Decidí actuar como si todo estuviera bien, sonriendo para no herir sus sentimientos. Hice un esfuerzo por ser optimista, y juntos caminamos hacia un restaurante cercano, donde Sofía empezó a contar historias divertidas sobre su vida mientras yo luchaba por procesar lo que había pasado. El ambiente se volvió más ligero, pero mientras reía con mis amigos, no podía dejar de sentir que había tomado una decisión que podría cambiar todo. Pero la verdad era que estaba atrapada en una red de sentimientos confusos. Sentía que no era solo mi camino el que estaba en juego, sino también el de los que me rodeaban. De repente, durante una pausa en la conversación, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Lucas, algo que no había esperado. Abrí el mensaje con curiosidad. Espero que estés bien. Aquí, el pueblo se siente diferente sin ti. Siempre estaré agradecido por el tiempo que compartimos. El mensaje me dejó en estado de shock. Sentí que el tiempo se detuvo por un momento. ¿Era posible que su presencia en mi vida también estuviera afectando mi regreso? Recordé las conversaciones profundas que habíamos tenido, la conexión que había sentido con él. Pero no quería complicar más las cosas. Al levantar la vista, vi que Alejandro me miraba, su expresión llena de esperanza. Y de repente, el giro inesperado llegó. ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo? Me preguntó, como si pudiera leer mis pensamientos. Su mirada era intensa, como si supiera que estaba a punto de tomar una decisión importante. Me detuve un segundo, sintiendo la presión del momento. ¿Qué haría si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo? La verdad era que no lo sabía. Todo lo que podía hacer era dar un paso adelante. No lo sé, pero estoy dispuesta a averiguarlo, respondí, sintiendo la determinación crecer dentro de mí. Era un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia la autenticidad. De repente, sentí que el tiempo se había detenido y, en ese momento, no solo estaba decidiendo sobre mi relación con Alejandro, sino que también estaba eligiendo lo que significaba ser yo misma. Lo que quería en la vida. En un giro inesperado, le di a Alejandro una última mirada y, en lugar de aceptar su oferta de recuperar lo que habíamos perdido, decidí que mi camino me llevaba en otra dirección. No se trataba solo de regresar a mi antigua vida, se trataba de construir una nueva, una que incluyera todo lo que había aprendido y las conexiones que había formado, incluso si eso significaba dejar atrás lo que alguna vez había querido. Me levanté de la mesa, sintiendo que estaba tomando el control de mi vida. La verdad es que había salido de ese pueblo en busca de respuestas, y lo que había encontrado era una nueva versión de mí misma que no necesitaba aferrarse al pasado. Lo siento, Alejandro, dije, con sinceridad. Pero creo que necesito seguir adelante por mi cuenta. No quiero regresar a lo que éramos, quiero descubrir quién soy ahora. Y con esas palabras, comencé a caminar hacia la salida. El mundo se sentía nuevo y lleno de posibilidades. Este final inesperado muestra cómo la protagonista toma el control de su vida, eligiendo el autodescubrimiento sobre el pasado. Es un cierre que, aunque puede parecer abrupto, subraya su evolución y crecimiento. Suscríbete, activa la campanita y regálanos un like o un comentario.